Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Este es otro día del Señor en el cual le estamos alabando a Él en espíritu y en verdad. Gracias a nuestro Dios porque Él nos da esta oportunidad de estar de nuevo en esa alabanza. Me voy a referir antes de empezar la clase a dos aspectos importantes que quiero que la hermandad los tome en cuenta. Recuerden, el día de mañana continúo con la segunda lección del estudio de la epístola a los Colosenses, siempre a través de mensajes para salvación a las 5 de la tarde y también a través de nuestro sitio web Iglesia de Cristo el Salvador. Les invito pues a que sintonicen pues este estudio tan interesante. Será muy largo, con la ayuda del Señor, pues lo estaré presentando por bastante tiempo. Otra cosa que quiero hacer referencia, hoy es 31 de octubre, año 2021. Este día celebran una fiesta pagana, óigase bien, una fiesta pagana. Hago un llamado a la hermandad de las iglesias de Cristo aquí en El Salvador y alrededor del mundo que no se unan a esta fiesta pagana. Eso es honrar a Satanás. Por favor, hermanos, sean celosos con la adoración a nuestro Dios, con rendir honor a nuestro único Dios verdadero. Bueno, continúo con el estudio de Génesis capítulo 24. Hoy este día estaré presentando la parte 7 y la parte 8. Como yo les advertí a ustedes, es un estudio bastante largo. Y como también les he dicho, cuando esté completo el estudio, yo voy a poner un anuncio a través de Facebook para que si usted quiere escucharlo de corrido, según su aguante que tenga para el estudio de la palabra, lo podrá escuchar cuantas veces lo desee. Como usted sabe, estamos estudiando la elección de esposa para Isaac. Les voy a hacer un ligero resumen de lo que ya hemos estudiado. Aparte de la introducción, hemos visto el encargo de Abraham a su siervo. También hemos visto la oración del criado pidiendo orientación. En tercer lugar, hemos visto la llegada de Rebeca al pozo. Cuarto, la reacción de la familia de Rebeca. Quinto, el relato del criado. Y sexto, el éxito que tuvo ese viaje. Ahora vamos a comenzar con el matrimonio de Isaac y Rebeca. Y lo vamos a estar basando en los versos 62 hasta el 67. Vamos a darle lectura porque sí, aquí se introducen algunos aspectos nuevos. Y venía Isaac del pozo del viviente que le ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac
después de la muerte de su madre. Yo he subrayado 3 aspectos destacados acá. Uno es, este es mi Señor. Segundo, ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y tercero, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. A lo cual, por supuesto, en cada versículo le voy a dar especial atención. Bueno, versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. En el resto del capítulo, el autor describió la conclusión exitosa de la misión del criado a Harán. No se dan detalles del viaje a casa. La narración brinca de la salida. Noten lo que dice este verso, recordando el verso 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces no se dan detalles del viaje a casa, y por eso decía que la narración brinca de la salida a la llegada. Lo que tenemos comprendido desde el verso 62 hasta el 66. Otra vez les vuelvo a decir, en el libro de Génesis tiene esta característica, que pasa de etapas a otra etapa. Puede ser de un día a otro día, o de una semana a otra semana, o de un mes a otro mes, o aún tiempos más prolongados. Cuando el criado se encontró con Isaac, dice que éste habitaba en el Negev, en las inmediaciones del pozo del viviente que me ve. Ahí es donde el ángel del Señor se le apareció a Agar cerca de la fuente en el momento que ella huía de Sara. Ustedes recuerden que esto lo vimos en el capítulo 16. Bueno, esta ubicación genera preguntas. En vista de que el último lugar en Canaán que se menciona en el texto fue Manre o Hebrón, donde fue sepultada Sara. También esto lo vimos en el capítulo 23. Bueno, veamos 2 aspectos. Uno, ¿había dejado Isaac a su padre Abraham? Podría ser que los rebaños y manadas de Isaac habían crecido tanto que se había visto obligado a separarse de su padre, al igual que lo había hecho muchos años antes. Ustedes recuerden que Isaac, único hijo, se le había dicho que todo lo de su padre y de su madre era de él. Evidentemente, siendo ya un joven de unos 37 años, ya tendrías sus propias posesiones. Entonces, otra posibilidad es que Isaac decidiera no vivir tan cerca de su padre y de la nueva mujer de Abraham, o sea, Cetura, donde vamos a ver al entrar al capítulo 1, al capítulo 25, verso 1, donde dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Y 2, se habían trasladado Abraham e Isaac juntos. Esa es una interrogante. ¿Es posible que hayan dejado Hebrón porque a lo mejor la temporada había cambiado y querían pasar sus rebaños en otra parte? Es como, yo recuerdo bien esto, en algunos estados de Estados Unidos, cuando yo vivía allá, me daba cuenta de esto, que los que viven en el norte emigran al sur porque es la temporada muy helada. Entonces
hasta tienen casas alquiladas en la parte sur, o sea, más al sur de los Estados Unidos, por decir Texas, se van a vivir ahí mientras pasa esa temporada tan helada. Entonces, vemos pues que en este caso a Abraham no se le menciona en esta sección, simplemente porque la atención ahora se centra en Isaac y su nueva prometida. Hasta este momento es su prometida. Entonces aquí vemos que Isaac se convierte en la figura más importante en el relato, mientras que su padre podemos decir pues que se desvanece de la escena. Esto es lo que nosotros vemos acá. La falta de alguna referencia a Abraham ha dado a la hipótesis de que el patriarca ya había muerto cuando el criado regresó de Harán. Sin embargo, esta idea no coincide con los números que aparecen en el texto, que revelan que Abraham vivió otros 35 años después de que Isaac y Rebeca se casaron. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el verso 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Bueno, versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Hasta este punto en el relato, poco se ha revelado acerca de Isaac. Sin embargo, cuando estaba por cumplir 40 años, noten lo que, adelantándonos al capítulo 25, verso 20, donde dice que y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Entonces el registro pues indica que él había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. El término Soach, con S al principio y CH al final, Soach, es del idioma hebreo, por supuesto. Se encuentra únicamente esta vez en el Antiguo Testamento, por lo que su significado es incierto. ¿Qué estaba haciendo Isaac al ponerse el sol? Bueno, si bien no hay un consenso, la palabra probablemente quiere decir meditar u orar. Él sabía que su padre había enviado a su criado de más confianza a Harán para asegurarle una esposa entre sus parientes, cosa que ya lo hemos visto claramente que estaba permitido todavía esa relación entre parientes, cosa que con la ley, como ya lo he mencionado, cambió rotundamente hasta la cuarta generación. Su meditación podría haber incluido una oración a Dios por el éxito del criado en la misión, así como por un viaje seguro en su largo regreso a Canaán. Mientras Isaac oraba y meditaba, dice que alzó sus ojos y miró los camellos que venían. Entonces así es como logró su primer atisbo de la mujer que estaba destinada a ser su esposa. O sea, un atisbo es un vislumbre, pues allá cuando se ve en lontananza, ese es un atisbo. En el versículo
64 dice que Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Entonces, ella también consiguió, por decirlo así, su primer atisbo de su futuro esposo. En la emoción del momento, dice que descendió del camello, lo cual era una cortesía en el antiguo cercano oriente. Descender del camello, del asno, era un símbolo de cortesía. Miren qué cosas, ¿verdad? Es como cuando nosotros tenemos una visita y la visita se despide y vamos hasta la puerta a dejarle y le abrimos la puerta. Para nosotros es una cortesía. Pero una vez, bien curioso, y les voy a hablar de alguien que ustedes lo conocen muy bien, al menos por sus fabulosos estudios, del hermano Larry White. Me dice, una vez como llegamos a tener mucha amistad y mucha confianza, una vez me dijo, mira Alexander, me dijo, fíjese que para nosotros, me dijo, cuando usted me acompaña en su casa y me abre la puerta, me dice, fíjese que para nosotros es como que usted me está diciendo que me vaya. Esa es la manera de entender de nosotros, me dijo. Pero yo ya entiendo, me dijo, que es una cortesía que se da aquí en esta nación. Y así es, pues hay costumbrismos que se tienen que respetar. Y miren, les voy a ilustrar esto al menos con 4 citas bíblicas. Miren lo que dice Josué 15:18. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, miren, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Vamos ahora a Jueces 1:14. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Miren, ella se bajó del asno. Es una cortesía. Vamos a 1 Samuel 23:23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y la última cita la tenemos en Primero Reyes, capítulo 5, verso 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Quiero hacer una aclaración, yo no le puse si es Primero o Segundo Reyes. Usted busque, si me he equivocado, en primero váyase a Segundo Reyes 5:21. Bueno, pasemos ahora al versículo 65. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Miren qué manera de respetar, pues. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Lo vamos a ver esto. Ella le preguntó al criado, así pues, de esta manera. Al parecer, Isaac se acercaba a la caravana atravesando un campo, anticipando que podrían ser los camellos de su padre que regresaban con su futura esposa. El criado le responde pues así, de esta manera, este es mi señor. Hasta el momento pues el criado se había referido siempre a Abraham como su señor, pero ustedes pueden notar que ahora
a Isaac, lo trata como a su señor. Algunos interpretan que esto quiere decir que el padre de Isaac ya había muerto en ese momento, lo cual para mí no tiene sentido. Es una suposición injustificada, por decirlo así, ya que tanto Abraham como Isaac eran los señores de este esclavo. Entonces, con respeto tendría que tratar a Abraham como a su hijo Isaac. Y además, acuérdense que era el heredero pues, de toda la fortuna de Abraham. Cuando Rebeca oyó que era Isaac el que se acercaba, ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Por qué? El velo simbolizaba que ella era una virgen soltera y casta. Su acción era la apropiada para una mujer prometida de la clase alta en presencia de quien iba o de quien sería su futuro esposo. O sea, en nuestra cultura hubiese sido todo lo contrario, como quien dice, tengo que mostrar mi rostro para que se enamore más de mí, el que probablemente será mi esposo. Esta costumbre pues explica cómo fue engañado Jacob más adelante en su noche de bodas, en vista de que el velo de Lea probablemente le cubría el rostro, a excepción de los ojos. Él no se dio cuenta de que estaba casándose con la mujer equivocada. Miren lo que dice en Génesis capítulo 29, ilustrando esta situación en los versos 23 al 25. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y esto lo veremos con más detalle a su debido tiempo cuando entremos al capítulo 29. Versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. A su regreso, pues, él hace esto. Dios había respondido sus oraciones y le había dado su guía providencial durante todo el proceso de la selección de Rebeca, convenciendo a su familia a dejarla ir con una bendición y su viaje de regreso a Canaán. Entonces, el criado pues sabía que estas cosas no podrían haber ocurrido por accidente. Esto es bien claro y nosotros tenemos que verlo también así, que todo esto no está sucediendo por accidente. Todo esto está sucediendo porque, recordemos pues, está de por medio nuestro Dios y estuvo pues en esta situación. Verso 67, dice en este verso 67: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El relato del capítulo 24 llega a su objetivo con el matrimonio de Isaac y Rebeca. Ustedes noten que no se describe una ceremonia. Que la hubo, yo no dudo que la hubo, pero no fue de interés de darnos esos detalles, ¿verdad? Su unión haría posible un mayor cumplimiento de las promesas de Dios, porque esto es lo que hay que tomar en cuenta, que se estaba cumpliendo
las promesas de Dios y la voluntad de Él. Pues desde este punto en adelante, Isaac tendría el papel como jefe de la familia de Abraham y Rebeca se convertiría en la matriarca en lugar de Sara. ¿Ve? Entonces, Isaac trajo a Rebeca, dice que la trajo a la tienda de su madre Sara. Bien interesante esto, ya que no habría sido apropiado que ella estuviera en su tienda hasta que se casaran. ¿Ve? A pesar de que Sara había muerto hace 3 años. ¿Ve? Entonces, Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. Esto es bien claro. Miren lo que dice el verso 17 del capítulo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, Sara, cuando muere tenía 127 años. Entonces, por eso dice el verso 1 del capítulo 23, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. ¿Qué significa esto? Esto es bien claro, matemática o aritméticamente hablando, que Isaac tenía 37 años en el momento de la muerte de su madre y 40 años cuando se casó con Rebeca. O sea, en nuestra cultura, un hombre que se casa de 40 años pareciera que ya está un poco pasado de edad, no viejo, pero así se toma, ¿verdad? Mire lo que dice Génesis 25:20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Entonces, por lo tanto, Sara había estado muerta por 3 años cuando Isaac trajo a su prometida a la tienda de su madre. El texto no revela cuánto tiempo esperó la pareja prometida antes de que se consumara el matrimonio. Isaac pudo haber retrasado el matrimonio hasta que Abraham pudiera participar en las festividades y regocijarse de ver a su hijo, el hijo de la promesa, tomar la nieta de su hermano Nacor. Miren lo que dice, recordando el verso 15 del capítulo 24. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántara sobre su hombro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Isaac pudo haber retrasado el matrimonio hasta que Abraham pudiera participar en las festividades y regocijarse de ver a su hijo, el hijo de la promesa, tomar la nieta de su hermano Nacor como su prometida. Entonces, lo que voy a decir a continuación es muy, muy importante. Independientemente de cuándo tuvo lugar la boda, Isaac tomó a Rebeca por mujer y la amó. Esa es una realidad. Los relatos bíblicos de matrimonios no suelen hablar de amor. Sin embargo, la razón podría ser que los padres generalmente arreglaban los matrimonios y las parejas no aprendían a amarse unos a otros hasta después que se casaban. Hay una excepción, dando una nota aclarativa en el caso de Jacob y Raquel. Fueron excepciones notables
a la regla. Miren lo que dice, vamos a consultar de Génesis 29 algunos versículos. Versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Verso 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Verso 30. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Verso 32. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que sin embargo las emociones de Isaac son mencionadas aquí. Había llorado mucho por la muerte de su madre y seguía sufriendo su pérdida de 3 años después. Para Isaac fueron 3 años de duelo, por decirlo así. Amaba mucho a su madre, evidentemente, y sobre todo, fíjense bien, un hombre de 37 años, más le sumamos los 3 cuando se casa, es un hombre que mentalmente había madurado, y no hay duda de que él analizaba pues el que su madre le había dado a luz a la edad de 90 años, y luego que dependía de Dios porque lo había aprendido de su padre Abraham. Evidentemente que ese amor hacia su madre Sara tenía que ser muy muy fuerte, y luego entender que era el unigénito, pues. Entonces, todo eso tuvo que haber aumentado esa tristeza, ese duelo que Isaac tuvo por 3 años de su madre. El narrador revela que Rebeca llenó pues ese vacío en su corazón y consoló a Isaac después de la muerte de su madre. Para mí es muy sorprendente que él respetó la tienda de su madre hasta cuando se casó con Rebeca, no antes. Él fue muy respetuoso de la tienda de su madre. Yo voy a parar acá, vamos a continuar con la ayuda del Señor en la siguiente clase, la hora del sermón. Quiero adelantarles que a partir de la 8ª lección ya vamos a entrar a las lecciones de vida que nos da Génesis 24, o sea, el relato que nos presenta a nosotros. Vamos a ver pues ya esas aplicaciones que tenemos en relación a lo que aprendemos. Dios bendiga su bendita palabra. Dios bendiga a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, en sacar mucho beneficio de esta 7ª lección, cuando ya se da esta unión entre Isaac y Rebeca. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque nos permites estudiar este bello episodio de Génesis 24 acerca de lo que concierne a esta unión que tiene que trascendencia hacia nosotros como hijos de Dios. Gracias por ello, Señor. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.